Kaixo, eguerdion. Kaixo, zaudete guztiak? Ja nire, hasiko zarazuk? Hasiko gara. Kaixo. Gaurkotasuneko kontua, Teneriferen aurkako kanporaketa hori kopan, zelako balorazio egiten duzue? Pentsatuko dugu biharkoa bukatzen denean, ez? Bihar garrantzitsuena da ligako partidua eta biharkoa bukatzen denean hasiko gara prestatzen, ez? Arratsaldeko 3:00, baina orain tokatzen da Espainol eta hori daukagu buruan bakarrik Espainol, ez besterik. Bueno, prestatu bai, baina aurreneko iritzi bat izango duzu edo ez? Ez daukat iritzirik, tokatu da hori, eta listo. Biharkoa prestatu eta gero hurrengoa, lehenengo biharkoa. Biharko partidua oso garrantzitsua da guretzat eta hor daukagu burua jarrita. Bueno, ze espero duzu biharko partido Ribeira? Bueno, eurak hobeto daude. Azkenengo bi partiduatan oso maila ona eman dute, liga txapelketan. Eta Biarrerio zailen kontra, Barcelona eta Villarreal. Eta, bueno, taldea hobetu egin du taldeak, ez? Fitxaketak egin ditu baita ere. Eta, partidu zaila izango da, danak bezala, ez? Gure lana egin, saiatu partidu on bat egiten, eta badakigu, eurak behar batez ere daukaten beharragatik, eta, bueno, momentu honean daudelako, Arerio zaila izango diela, ez? Digarria ez dakitara ez, baina sailkapeneko putzuan egon da, 3 jokalari garrantzitsu fitzatu dituzte, eta horrek beste aurrea pauso edo goi maila batera egotzea eman die. Bueno, pasadan urtean Europan sartu ziren, ez? Oso talde ona daukate, gainera oin neguan talde gehienak indartu egin dira, eta Espainol da horretarako diru asko gastatu du, jokalari berriak ekartzeko, eta ez dauka zer ikusirik beraien egoera ligan, orain diren taldea ezberdina da, guztiz, eta ikusi da azkenengo bi partidutan oso maila honean daudela. Eren eguneko partidua bukatutakoan kezkatuta azaldu zinen, zer egin behar du taldeak Bartzelonan beste aurpegi bat erakusteko? Bueno, kezkatuta ez, negoen oso pozik, irabazi genuelako. Ikusi duzue atzo ere, kopako partidutan, zenbat talde lehenengo mailako kalera joan diren, ez? 10 talde ez daude bain, lehenengo mailako, eta gu barruan gaude, eta merezita gainera. Ez, kezkatuta negoen, lusapena jokatu genuelako, ez besterik, ez? Azkenean, esfortzu handia egin genuen, eta oin denbora gutxi daukagu rekuperatzeko, eta bihar beste partidu bat daukagu, ez? Horregatik negoen pixkat kezkatuta. Horrek esan nahi du aldaketaren bat edo beste egin beharko dituzula? Beti saiatzen gara egiten ikusten dugun talderik onena irabazteko, ez? Gertuen ikusten duguna irabazteko. Eta beti pentsatzen, nondik gatozen, noragoa zen, jokalarien egoera, Arerioak nola jokatzen duen, guzti horren arabera maikakoa eta sistema prestatzen dugu eta bihar berdin, ez? Argi dagoena da, taldeak 3 puntuak eskuratzeko, aspaldiko partidez lortu ez duena, zeo zer gehiago egin behar duela aurrealdean. Behin eta berriz esaten ari zara, golarekin daukazuen arazo hori lehenbailen konpondu beharra dago. Ez dakit bidea zein den dakizun. Neupez, askotan ez. Gauden egiten, ez? Azkenengo bi aurrekoan ere heltzen 25 aldiz jaurti genuen, eta 15 korner atera genituen. Hori da bidea. Saiatzea, aukerak egitea, euren zelaian jokatzea, eta pasan egunean etxean egin genuena. Bidea hori da, gero pixkat asmatu behar dugu, ez? Porteriaren aurrean gola egitera, hori beste kontu bada, eta saiatuko gara, ez? Behintzat ailegatzen gaude, eta hori da garrantzitsuena, ez? Aukerak egiten hori da garrantzitsuena. Ze Espainol espero duzue? Aldaketa hauekin zenolako taldea espero duzue? Bueno, talde oso indartzu bat da, ez? 4-4-2 sistemarekin oin berriro identitate hori berreskuratu du, Abelardorekin. Oso talde jokalari garaiak, geldikako jokaldietan oso arriskutsuak, oso talde handia da, eta gero, jokalari Melendo, Darder, kalidatezkoak ere baditu, eta orden aldetik asko irabazi du, ez? Askoz ordenatuagoa da orain, eta zailago
gol gutxiago ez jasotzen dituzte, edo aukera gutxiago jasotzen dituzte, eta bueno, gero fitxaketa berriekin, de Tomás, Cabrera, ez dakit, nivela irabazi dute baita ere ez. Eskerrik asko. Bueno, pues ya... Sí, eso. Gaizka, aunque tenéis la cabeza en el partido de mañana, ¿alguna valoración previa de ese sorteo copero? No, ninguna. Tenemos la cabeza puesta en mañana, en el Español, y cuando acabe el partido del Español pensaremos en otra cosa. Ahora mismo lo que nos ocupa es el partido de mañana, que para nosotros es vital, ¿no? ¿Cómo ha caído en el vestuario ese emparejamiento? Pues no sé, no he hablado todavía con nadie. Acabo de venir de entrenar y de preparar el partido del Español. Cuando toque ya pensaremos. Hola, Gaizka. Evidentemente, mañana lo más inmediato es el Español. Tienes 19 jugadores, cuentas con más o menos todos. ¿Habéis podido recuperar? ¿Habéis podido preparar bien? Bueno, preparar bien es imposible, pero ¿cómo llegáis, digamos, después de una prórroga, de los penaltis? Bien, a tope, ¿no? Al pasar también nos dio pues esa confianza, esa alegría y llegamos bien, ¿no? Intentar recuperar en pocas horas que tenemos al equipo del esfuerzo que hizo, y en eso estamos, ¿no? En tratar de recuperar y a la vez a través del vídeo, a través de la táctica, preparar el partido del Español, ¿no? Que es lo que nos está ocupando estos 2 días, ¿no? En recuperar a la gente por un lado y en ya estar metidos en lo que vamos a hacer mañana. El Español está en una situación, no sé si llamarlo crítica, ¿no? Porque queda toda una segunda vuelta, pero es colista, le urge sumar los 3 puntos. No sé si eso le hace más peligroso o más vulnerable, Gaizka, para vosotros. No, más peligroso, ¿no? Sobre todo después de ver su rendimiento contra Barcelona y Villarreal, y los fichajes que ha hecho. No ha gastado muchísimo dinero en fichajes, fichando gente que les va a aumentar el nivel de la plantilla que ya de por sí tenían, porque con esa plantilla parecida entraron en UEFA. Y bueno, pues sabemos, al final todos los partidos son difíciles, y más cuando juegas contra un equipo en necesidad, ¿no?, de ganar. No sé, ya aquí cuando visitamos el Español siempre se repite año tras año la misma pregunta, la misma historia, ¿no? 22 años sin ganar la Liga al Español. Tú tienes la teoría de que estamos más cerca de que se rompa, ¿no?, la racha. Yo, Entonces no sé si ahora... No sabía ese dato y tampoco me interesa mucho. Cada partido es diferente y nosotros no estábamos los 22 años anteriores, no sé. Ni me fío siempre cuando voy a un campo que el Atleti ha solido ganar, ni a uno que haya solido perder, no lo tomo como referencia casi nunca eso. Hablabas de que se ha reforzado bastante, ha gastado, creo que son 40 millones de euros, algo así, que se ha gastado el Español. ¿Qué es lo que más te gusta de este equipo ahora mismo? Porque ha hecho un buen partido, acaba de ganar el Villarreal, contra el Barcelona no estuvo mal tampoco. ¿Qué es lo que destacaría sobre todo del Español? ¿Qué es lo que hay que tener cuidado fundamentalmente? Bueno, ha ganado un poco, ahora juegan más a lo que quiere el Pitu, ¿no? Este es un equipo muy bien ordenado ahora mismo en ese 4-4-2 que tienen, que es difícil entrar, con gente altísima, a balón parado. Ya han hecho ya los últimos partidos otra vez goles, te suman 5 especialistas en el balón parado de remate, que te puede hacer gol cualquiera, y luego es un equipo muy físico, con la calidad de Melendo y de Darder, ¿no? Que entrando dentro te hacen esa superioridad y te hacen esa calidad, ¿no? Más sobre todo la envergadura y el físico, ¿no?, que tienen, pues toda la gente alta que tienen, ¿no? Más los 2 puntas, ¿no? Creo que Raúl de Tomás, el fichaje de Tomás les va a dar también mucho, ¿no? Calidad, gol, y bueno, yo creo que han encontrado el camino, ¿no? Yo creo que llevan buscando el camino todo el año y al final ya lo han encontrado y bueno, están bien, la verdad. Se me olvidó, Gaizka. Eso, Gaizka. El otro día hiciste ya 50 partidos en el banquillo Atlético, en el partido de Elche. ¿Se te han pasado muy rápido? ¿Cómo ibas a eso de ser 50 ya en el banquillo? Me ha pasado normal, hago lo que me gusta, disfruto de mi profesión y además se me han pasado bien. He estado a gusto, sobre todo con los jugadores he estado muy bien y no sé. Estoy bien, estoy a gusto, contento con lo que hago. Al final es un privilegio poder entrenar al Atleti y sobre todo dedicarte algo a lo que te gusta, ¿no? Algo que es vocacional. Estoy contento.
pues sobre todo, bueno, las estadísticas nunca se puede decir que no miras, pero bueno, sobre todo con ese porcentaje de mayoría de partidos ganados y empatados, ¿no? Creo que son 11 derrotas en todos esos partidos, bueno, eso también te lo vas metiendo en la maleta también, ¿no? Bueno, si no, no hubiera estado 50, ¿no? Hubiera estado 10 o 8, ¿no? Los entrenadores vivimos de buenos resultados, de ganar, y si ganas más veces, más tiempo estás, y si dejas de ganar y no ganas y tu equipo pierde, menos tiempo estás. Eso pasa en todos los clubes del mundo, ¿no? Entonces, hablando, claro, estadísticas, comentas que el Español ha cambiado muchísimo ahora, y sí es cierto, pues con los fichajes, los últimos dos partidos con Barça y Villarreal ya han sido otra cosa, pero bueno, también es un equipo que todavía no ha ganado en casa, les han hecho muchísimos goles, es el que más encaja, también es el que menos hace, ahí también lo tiene ahí, ¿no? Y tiene que revertir también esa situación, ¿no? Y también por ahí también podéis hurgar vosotros, ¿no? Sí, Todavía, ¿no? sí, nosotros tenemos máxima confianza en nuestro equipo, en ir a ganar allí y bueno, nosotros estamos bien y con ganas de ganar, ¿no? Si es verdad que fuera de casa nos cuesta más ganar, como a la mayoría de los equipos, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que intentar ganar, ¿no? Desde que ganamos en Pamplona no hemos vuelto a ganar, es verdad que también hemos jugado, ¿no? Betis, Sevilla, Real Madrid, no son campos en los que la gente gane normalmente, pero claro, el otro día no ganamos tampoco y nosotros nos urge, si al Español le urge ganar, no creo que a nosotros nos urja menos, ¿no? Tenemos que tener la misma necesidad o más que ellos de ir allí, de ganar. Ya me acordaba, es que es Alzheimer. Gaisca, respecto al partido, es que ha pasado muy poco tiempo, son apenas 60 horas, así. ¿Habrá muchos cambios en el 11? ¿Tienes previsto rotar? ¿Cómo? Bueno, pues no solemos adelantar antes de lo que vamos a hacer. Es un poco como cualquier partido, valorar todo un poco. Los jugadores que físicamente mejor están, pues después de hablar con ellos, con los médicos, de ver el plan de partido que tengo pensado. He visto el último entrenamiento, sé cómo juega el Español, sé a dónde vamos, sé en lo que somos buenos nosotros, en lo que no, y juntando todo eso, pues hacemos el plan de partido, ¿no? Pero bueno, jugaremos desde luego con el equipo que mejor veamos para ganar. Somos gente fuerte y recuperamos, yo creo que mejor que otros equipos, ¿no? De partido, aunque tengamos muy poquitas horas. Y una cosa más, leo en la convocatoria, con lo cual entiendo que Yuri está perfecto, ¿no? Para jugar eso. Bueno, llevo 19 por si acaso, pero ayer se retiró con unas molestias, hoy ha entrenado, aunque no ha hecho mucho, esperemos que mañana que esté bien. Mi esker. Venga, Glorde.